Bendecimos y alabamos el nombre de nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo, el cual nos permite predicar su bendita y gloriosa palabra. Es una dicha para mí tener esta oportunidad de compartir este alimento, esta comida que viene de Dios. Todos necesitamos ser alimentados con la palabra del Señor. La escritura que escogí como base, una de ellas, es la escritura cuando Jesús le dice a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Una de las cosas que debemos tener presente y que es la más importante de todas es lo que tú y yo debemos hacer: evangelizar, predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso el título del mensaje del sermón el día de hoy es el siguiente: no calles, evangeliza. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en 2 de Corintios capítulo 5, los versículos del 17 al 21, Pablo nos habla del efecto del evangelio que hemos recibido. Dice aquí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos resucitó consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En estas dos escrituras, dos pasajes bíblicos, Pablo quiere ponernos a nosotros al corriente de lo que es el evangelio y el efecto del evangelio, cómo el evangelio es capaz de transformar corazones, de transformar personas. El evangelio es poder de Dios y no es otra cosa que el anuncio de que Dios vino al mundo a salvarnos. ¿Por qué es necesario que nosotros compartamos el evangelio? ¿Por qué es urgente que nosotros compartamos el evangelio? Porque el evangelio salva a los hombres de la maldad, el pecado, la falsa religión, las políticas y normas morales que perjudican la salud física y espiritual de las personas. Por eso es tan necesario que nosotros compartamos el evangelio. Volvámoslo a decir: es urgente, es apremiante que tú y yo
compartamos el evangelio, porque el evangelio salva a los hombres de la maldad, el pecado, las religiones, salva de las políticas y las normas morales que perjudican la salud física y espiritual de las personas. Por eso el mundo necesita del evangelio. Y la recomendación del Señor en este día es: no calles, evangeliza. Necesitamos la sabiduría de Dios, entonces, la dirección del Espíritu Santo para anunciar a todos el evangelio. Necesitamos también encontrar maneras, formas correctas para predicarles a las personas en el momento oportuno y hacerlo con autoridad, con convicción, porque este evangelio que predicamos no es un evangelio que está separado, desconectado de nuestra propia experiencia. Nosotros hemos sido también transformados por este evangelio que predicamos. Así que ¿quién es mejor para predicar el evangelio que las personas que han sido modeladas y cambiadas por el evangelio? La evangelización eficaz que nosotros desarrollamos en la vida de las personas cuando les predicamos el evangelio debe ser el resultado de la oración, del amor por los perdidos y también por la obediencia al Espíritu Santo que nos manda a predicar el evangelio. El Espíritu Santo nos está impulsando, nos está animando para que prediquemos el evangelio. Y debemos pedirle a Dios que nos dé pasión por las almas, que nos dé la correcta visión del infierno del cual queremos librar a esas almas que le predicamos. Y de ahí debemos entonces examinar cuáles son los principios, cuáles son aquellos principios bíblicos que nos permiten evangelizar, que nos permite alcanzar a los perdidos. Dijo William Rutherford, uno de los grandes evangelistas americanos: la evangelización es la primera y suprema misión de la iglesia. Esa declaración todavía mantiene su vigencia hoy. Hace mucho tiempo escuché de un predicador esta expresión: la iglesia que no evangeliza no tiene derecho de llamarse iglesia de Jesucristo. Porque la misión principal de la iglesia es evangelizar. Se ha definido la evangelización como la actividad de la iglesia que proclama el evangelio a los perdidos con la intención de traerlos a ser salvos en Cristo. Comprende entonces la predicación, la enseñanza, la exposición de la palabra de Dios con el propósito de hacer discípulos a los creyentes. Y de aquí es de donde debemos partir de la gran comisión que Dios nos ha dado, que se encuentra en Mateo 28, versículo 19, que dice: por tanto, id y adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay una misión, aquí hay un legado que se nos ha dado, el legado de predicar, el legado de enseñar la palabra de Dios a las almas para que sean salvas. A través entonces de este mensaje me propongo, con la ayuda de Dios, hablarles de la necesidad que tienen las personas de escuchar el evangelio. También hablaré del poder que tenemos para comunicar el evangelio. En tercer lugar, estaremos hablando del ministerio que nos ha sido dado para anunciar el evangelio. Y terminaremos con la oportunidad
que tú y yo tenemos de compartir con otros nuestro testimonio para evangelizarles. Pasemos a nuestro primer punto a tratar, la necesidad que tienen las personas de escuchar el evangelio. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 10 del 8 al 17? Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una declaración que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si creemos en nuestro corazón de que Dios le levantó de los muertos, de que Cristo resucitó para darnos vida, dice la Escritura que seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Hay una promesa aquí. Si has creído en Cristo, tú no serás defraudado. Tú no serás defraudado, perdón. No serás desamparado, no serás avergonzado, no serás marginado, no serás abandonado. ¿Qué dice la palabra? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y el salmista dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y esta es la escritura que se menciona, que todo aquel que en él cree no será defraudado, no será avergonzado, no será abandonado. Y sigue diciendo Pablo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Se declara aquí que Dios es rico. Él tiene todas las cosas que nosotros necesitamos. Él puede suplir cada una de nuestras necesidades si invocamos su nombre, si nos deleitamos en su presencia. Como dice el salmista, deleítate en la presencia de tu Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque Dios es rico, Dios es poderoso. Pablo sigue argumentando, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero hay una gran realidad que Pablo quiere que nosotros veamos aquí con relación al evangelio. Dios ha decidido salvar a los hombres, pero ha escogido un medio para salvarles. ¿Cuál es ese medio? La predicación del evangelio. ¿Quiénes son los que llevan el evangelio a las almas? Los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Por eso dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Deben escuchar de ti y de mí el evangelio. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Es decir, que el Señor nos está enviando para que las personas escuchen el evangelio. El Señor nos está enviando para que las personas puedan ser salvas, porque Él ha escogido la predicación del evangelio para salvar a los hombres. Por eso el mandato imperativo es id y predicad el evangelio a todas las naciones, a los gentiles. Pero hay una realidad
dice Pablo, pero no todos obedecieron al evangelio. Van a haber personas, van a existir personas que van a escuchar el evangelio, pero no lo van a obedecer. Pero tu misión y mi misión es predicar el evangelio. No importa que los hombres no quieran obedecer el evangelio, nuestra misión es predicarles. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y esto lo dice Pablo para que no nos desanimemos, porque los profetas que nos antecedieron a nosotros, que predicaron la palabra de Dios, encontraron a muchas personas que se comportaron de manera grotesca, de manera con un peso de incredulidad tan grande que fueron abofeteados, fueron escupidos, fueron apedreados, fueron lacerados. No solamente ellos encontraron en estas multitudes la rebeldía de no escuchar a Dios, de no obedecer a Dios, sino que encontraron de parte de ellos un peso tan grande de maltrato y de ignominia que nosotros hoy tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de predicar, porque hay personas que se comportan así con los que predican el evangelio. Por eso dice Pablo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que Dios tiene poder para obrar y nos ha escogido a nosotros para predicar el evangelio. Y Dios actúa a través de la predicación del evangelio. Y nos dice la palabra que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que hace todo aquello para la cual fue enviada. Entonces, la necesidad de las personas es escuchar el evangelio. En los capítulos 9 al 11, en el libro de Romanos, Pablo trata con la pregunta de qué les ocurre a los judíos que rechazan a Cristo. La confianza que ellos sentían en su obediencia no les permitía recibir a Cristo como Salvador. Y Pablo tiene que decirles que ellos eran tan pecadores como los gentiles, porque teniendo la ley de Dios, teniendo la palabra de Dios, no la obedecían, no la guardaban. Porque el mandamiento dice, la ley dice: cumple los mandamientos y vivirás. Pero ellos no podían cumplir con la ley. Dice Santiago que el que infringe en un punto de la ley es culpable de todos los demás aspectos de la ley. Así que tanto judíos como gentiles incumplieron con la ley, no podían llenar el estándar de Dios. Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que Él fuese castigado por nuestros pecados, por nuestra maldad, para que a través de Cristo nosotros recibiésemos la justicia que no teníamos, la justicia de Dios que es puesta a nuestra cuenta para poder ser salvos. Y esa justicia se adquiere únicamente a través de la fe en Jesucristo, el cual es nuestro Salvador. Por eso dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la ley no pudo salvarnos porque su única función es condenar el pecado. De ahí que Pablo enfatiza que la ley nos lleva a la necesidad de tener un Salvador. Y ese Salvador se convierte en nuestro ayo. La ley se convierte en nuestro ayo para llevarnos a ese Salvador, porque la ley dice que somos pecadores, y al decirnos la ley que somos pecadores, enseguida encontramos que no tenemos remedio para nuestro mal, que necesitamos a alguien que nos salve
de nuestra propia maldad y de nuestro pecado. Y ese es Jesucristo, nuestro amado Salvador. En Gálatas 3, del 23 al 29, dice Pablo: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que Pablo quiere resaltar aquí es que la ley no puede salvarnos. La ley solamente condena. La ley no salva. La ley no fue dada para salvar. Los judíos querían salvarse a través de la obediencia de la ley sin la intervención de un Salvador. Pero como todos somos pecadores y todos hemos ofendido la ley de Dios, no podíamos nosotros en esa condición ser salvos, aun cuando de cierta manera obedeciésemos la ley, porque la ley requiere que para ser salvos tú y yo, por medio de ella, tengamos un nivel de perfección que no lo tenemos. Pero vino Cristo, nuestro amado Salvador, llevó la vida que nosotros no podíamos llevar, obedeció la ley tan perfectamente que nosotros no pudimos obedecer. Llevó sobre sí nuestro pecado, nuestra maldad, para pagar nuestra deuda con la ley de Dios, con la justicia de Dios, y proporcionar el perdón de nuestros pecados y darnos la oportunidad de ser hijos de Dios. Eso lo hizo Jesucristo. Y eso debe ser proclamado, porque muchas personas dicen: yo no puedo ir a la iglesia porque yo soy un pecador. Yo no puedo acercarme a Dios porque tengo muchos problemas. Tengo muchos pecados que todavía estoy batallando con ellos, no lo puedo dejar. Pero precisamente Cristo vino para salvarnos de esos pecados contra los cuales no podemos. Dice el Señor que el que es libertado por Él es verdaderamente libre. Acércate a Dios en la condición en que estás, porque Dios es poderoso para librarte de tus propios pecados, de la esclavitud del pecado en Cristo Jesús. La invitación es universal. Dice la Escritura: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, en Joel 2:32. Y en Juan 3:16 nos dice el Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo se levanta o se viene abajo a causa de la fe. Pon tu fe en Jesucristo y serás salvo. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos sigue diciendo: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Entienden la idea? Que el mundo es salvo por Jesucristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Pablo dice en Romanos 10:13: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que el evangelio incluye a todos. Dice: todo aquel, sea judío, sea gentil, sea rico, sea pobre, todos somos iguales
delante de Dios, somos pecadores y necesitamos de un Salvador. La salvación no tiene nada que ver con la conducta, con la membresía, con los ritos o cualquier otra condición externa. La salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Creemos con el corazón y con la boca confesamos nuestra fe. Confiesa que Jesucristo es tu Salvador, descansa en Él, no descanse en tu sabiduría, no descanse en tu intelecto, no descanse en tu poder, no descanse en tu obediencia, descansa en Jesucristo y Él hará lo que tú no puedes hacer. Eso es lo que dice el Evangelio. Pero no somos salvos, mi hermano, una vez que hemos sido redimidos, hemos sido transformados. No hemos sido salvos para quedarnos sentados en nuestro asiento, porque hemos sido salvos para servir. Para servir. Tú y yo hemos sido salvos para servir. Si el Evangelio es para todo aquel, para que todo aquel que necesite de él lo escuche, lo obedezca, tú y yo tenemos que servir en la misión de evangelizar. Y por esa razón es que Dios nos ha salvado para que los hombres puedan ver la gloria de Dios en nosotros y para que nosotros vayamos a salvar a otros que están en una condición tan crítica como la que nosotros teníamos antes de conocer al Señor. En Romanos 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tiene que existir personas que prediquen el Evangelio. Y los comisionados y los enviados somos nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por eso el título del mensaje de hoy es: no calles, evangeliza. Es cierto que Dios llama a algunos pastores, a otros evangelistas, a otros misioneros, pero todos somos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Dios nos ha llamado para ser testigos, y la función de un testigo, ¿cuál es? Testificar. Decir lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Ese es el anuncio del Evangelio. El Evangelio es el anuncio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Ese es el Evangelio, el anuncio de Dios, la buena noticia, que no importa cuán pecadores seamos, si nos arrepentimos y creemos en Cristo, seremos salvos. ¿Qué debemos comunicar entonces cuando evangelizamos? Que Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como decía Juan. Esa gloria fue vista en Jesucristo, que vino a cargar con los pecados del mundo para salvar a los que creyeren en Él. Cristo cargó con mi pecado, Cristo cargó con tu pecado. Jesucristo vivió, murió y resucitó para llevarnos con Él. Eso es lo que dice el Evangelio. El Evangelio no se concreta tan solo a tener una buena vida de relación con Dios de este lado del sol, sino que el Evangelio nos dice que Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores culpables para llevarlos a la gloria con Él. Eso es lo más glorioso del Evangelio. Por eso dice Jesucristo en Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor,
No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es por eso que Pablo tiene que encerrar esta verdad en un gran misterio. Dios se ha hecho carne. Dios se hizo carne. Es un misterio. No cabe en nuestra mente que Dios mismo haya venido a salvarnos en la persona de Jesucristo. Por eso Jesucristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú me dices, muéstranos al Padre? El Padre ha estado manifestándose plenamente a través de mí. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Es un misterio. Hasta el día de hoy, para muchos sigue siendo un misterio. Aunque este misterio ha sido revelado, hay muchos judíos que niegan a Jesucristo. Hay muchos judíos que niegan a Jesucristo y lo hacen desde el punto de vista lógico y racional cuando dicen, ¿cómo es que podemos adorar a un hombre en lugar de Dios? Ellos no pueden entender cómo un judío como ellos pudo haber sido el Dios encarnado. No cabe en la mente de ellos, pero así sucedió. Para Dios no hay nada imposible. Muchos dicen, no, esto es idolatría, adorar a un hombre es idolatría. Sí, es verdad, entendemos que es idolatría, pero Cristo es más que un hombre, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Por eso dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estas son las credenciales que presenta Pablo. Dios envió al Espíritu Santo para a nosotros impartirnos poder, sabiduría y dirección para predicar este evangelio, que Dios se ha hecho carne, que Dios mismo vino a salvarnos y nos salvó llevando sobre él nuestros pecados, para que nosotros seamos justificados en él. Y este es el anuncio del evangelio, que hay perdón para todo pecador arrepentido que cree en Jesucristo. Bien dijo el apóstol Pablo, hablando acerca de Isaías 52, versículo 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Por lo que hizo Cristo es que se anuncia la paz. Y nosotros somos anunciadores de la paz. La enemistad que había entre Dios y nosotros por causa del pecado fue quitada porque Cristo llevó sobre sí nuestros pecados. Ahora, creyendo en Jesucristo, somos justificados y tenemos paz para con Dios. Ya no hay ninguna cuenta pendiente, ya no hay una ley que nos condene, ni causas pendientes tenemos con la justicia divina. Si tú y yo nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo, el Padre nos mira a través de su Hijo Jesucristo y todos nuestros pecados en Él son borrados por la fe.
son perdonados por la fe. Es por eso que dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aquella pared que nos separaba de los judíos fue quitada por Cristo. Judíos y gentiles no podían tratarse entre sí, pero vino Jesucristo, quitó esa pared de enemistad y de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Y nos bautizó a todos en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia del Señor. Qué grande ha sido nuestro Dios en revelarnos esta gran verdad. Grande a nuestros ojos porque merecíamos ser castigados por nuestros pecados, pero Dios resolvió la enemistad que había entre Él y nosotros, enviando a Jesucristo para que Él diera su vida por nosotros, para que a través de Él nuestros pecados fuesen perdonados y fuese restaurada la paz que habíamos perdido con Dios. Efesios 2 del 14 al 18, aquí Pablo nos dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, la iglesia, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. Qué privilegio que tú y yo ahora podemos hablar con el Padre a través de Jesucristo. No fuimos salvos ni fuimos añadidos a la iglesia por ninguna obra de justicia. Dice Pablo en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo enemigos de Dios, Dios envió a Jesucristo para reconciliarnos con Él mismo. Miren la profundidad que tiene este versículo. Siendo enemigos de Dios, siendo blasfemos, injuriadores, hombres malos y perversos, Dios nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Y aquí está el argumento de Pablo, que si hemos sido reconciliados con Dios el Padre a través de Jesucristo, siendo enemigos, ¿cuánto más ahora que somos amigos no estaremos con Él en esa intimidad y no seremos salvos por la vida de Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo por nosotros? Y eso es lo que dice el pasaje, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mi hermano, si te hiciéramos la pregunta hoy, ¿por quién tú eres salvo? ¿O cuál es la razón de tu salvación? ¿Cómo debías responder? Somos salvos por la vida de Jesucristo. No por tu vida, no por tu obediencia. La obediencia es importante, pero la obediencia aquí en el camino del Señor es el resultado de estar en Cristo. Es el resultado de tener una relación con Cristo. De ahí se desprende nuestra obediencia. Pero la obediencia no es la base y la causa que nos salva. La causa es Jesucristo. Dios nos salvó por la vida de Jesucristo. Y Dios nos ha puesto en su cuerpo, la iglesia,
para evangelizar, decirle a los hombres que somos salvos en Cristo y que podemos ser salvos si nos arrepentimos y creemos en Jesucristo. El deseo de Dios es que todos seamos salvos, que ninguno se pierda, y tú y yo somos atalayas que debemos proclamar el mensaje de liberación de pecado y de las garras de Satanás y advertirle a los hombres del infierno eterno que Dios ha preparado para aquellos que no obedezcan el evangelio. Por eso es tan importante predicar el evangelio, porque Dios nos ha mandado a predicarle a los hombres para que sean salvos no solamente de sus pecados, sino que sean salvos del infierno, sean salvos de la condena final que Dios ha preparado para todos aquellos que no respondan a la demanda del evangelio. Y nos ha dado el Señor el poder para comunicar el evangelio. ¿Y cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. Nos ha dado la capacidad de advertirle a los hombres en el fuego, en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos comisiona, es el que nos impulsa, es el que nos redarguye, es el que nos instruye, Él es el que nos corrige para que nosotros podamos cumplir con el mensaje del evangelio. El mensaje de Pablo era el siguiente: Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado, y no quería hablar de otra cosa sino de Cristo y a este crucificado, porque Pablo entendía claramente que cuando nos convertimos al Señor, cuando nos entregamos al Señor, estamos también crucificados con Él. Y Pablo le da una connotación a este mensaje y quiere enseñarnos a nosotros que estar crucificado con Cristo es estar crucificado con ese compromiso de Cristo de no conformarse más al pecado. Así como Cristo clavó en la cruz nuestros pecados, nosotros también debemos hacer lo mismo, no conformarnos al pecado. Si Cristo condenó el pecado y crucificó el pecado en su propio cuerpo, ¿cuánto más nosotros, los que hemos obedecido a la demanda del evangelio, cuánto más nosotros, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no obedeceremos a Jesucristo, no obedeceremos las demandas del evangelio de no conformarnos a la vieja vida, al pecado, a la vida inmoral? Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se sentía como un crucificado para el mundo. Yo no tengo nada que ver con el mundo. Ahora mi compromiso es con Jesucristo. Mi compromiso es obedecer a Jesucristo. Es seguir las enseñanzas de Jesucristo, los principios de Jesucristo. Porque, mi hermano, no solamente Dios nos justifica en Cristo, sino también nos salva en Cristo de nuestros pecados, para que no nos conformemos más a la vida vieja, al pecado. Ahora, ¿cuál es el ministerio? ¿Cuál es el ministerio del evangelio? El ministerio es la reconciliación. Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Y esto es lo que tenemos que anunciar al mundo, que Dios nos ha reconciliado. En 2 de Corintios 5, del 14 al 21, dice Pablo: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la vida de pecado ya pasó, y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio
de la reconciliación. Una de las demandas del evangelio es esa, que nosotros reconciliemos a otras personas que están en enemistad con Dios, los amistemos con Dios, predicándoles el evangelio. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, dice Pablo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, porque Dios cargó a su Hijo con nuestros pecados. Y dice Pablo, ¿con qué objetivo lo hizo? Para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Nosotros le dimos a Cristo nuestros pecados y Él nos dio su justicia para ser justificados con Dios y de esa manera estar reconciliados con Él. ¿No ven aquí el amor de Dios? ¿No ven aquí la misericordia de Dios? Ahora nosotros tenemos que sentir ese mismo amor y esa misma misericordia que Cristo sintió por nosotros, por aquellos que todavía no han conocido el evangelio, para que vengan, crean en Jesucristo, se arrepientan de sus pecados y sean reconciliados con Dios. Mi hermano, esto debe ser impulsado por el amor. Imagina de dónde Dios te sacó. Los enredos que tú y yo teníamos antes de entregarnos al Señor, cómo Dios los desenredó y empezó a obrar de una manera milagrosa en nuestra vida. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Qué Dios hizo para que tú y yo estuviésemos aquí hoy alabando y glorificando su nombre? Eso mismo debemos hacer nosotros por los demás. Debemos sentir ese amor para reconciliar a los hombres con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios para reconciliar a otros con Dios. Por eso la exhortación hoy es: no calles, evangeliza. No calles, evangeliza, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Nuestra misión como embajadores es predicar el evangelio para que los hombres sean reconciliados con Dios. Dice Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mi hermano, Jesucristo sigue siendo la esperanza para toda alma triste, para todo pecador que vive alejado de Él. Jesucristo es la esperanza. Él es la solución. Él todavía tiene el remedio y tiene la solución para darle vida a todo aquel que venga a Él. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos venir a Jesucristo. Somos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados y a ponernos a cuentas con el Señor. Mi hermano, quiero terminar trayendo ante ustedes el último aspecto de este sermón, la oportunidad que tenemos de compartir con otros nuestro testimonio para predicarles el evangelio. Hay muchas oportunidades. En Lucas 8:39 Jesucristo le dice a un hombre que había sido liberado de sus demonios, cuando Jesucristo le dijo, ¿cómo te llamas? Aquel hombre respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Cuando Jesucristo libertó a aquel hombre de los demonios y aquel hombre quería seguirlo a él, Jesucristo le dice en Lucas 8:39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue
publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Evangelizar es decirle al mundo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Empieza desde tu hogar. Dile a tus familiares, cuéntales cuántas bendiciones has recibido de Dios, cuánto Dios ha hecho por ti, cómo Dios te ha transformado, cómo Dios te ha cambiado, cómo Dios ha dado un sentido correcto a tu vida. Y estarás poniéndote en el terreno y en la condición adecuada, en la situación adecuada para predicar el evangelio. Debemos comenzar comunicando nuestro testimonio. El testimonio personal es lo más grande que puede tener una persona. La mujer samaritana, muchos de los samaritanos de ese pueblo pudieron creer en Jesucristo por el testimonio que ella daba de Cristo. En Juan 4:39. El hombre ciego de nacimiento, mira cómo él empezó a testificar: yo no sé si es bueno o malo, hablando de Jesucristo, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Pedro y Juan, cuando fueron conminados para que no hablaran más del nombre de Cristo, ellos dijeron: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, en Hechos 4:20. Pablo en 6 ocasiones diferentes usó su testimonio personal para compartir el evangelio a los incrédulos. Y Jesucristo también daba testimonio. Dice Juan 3:9, de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. ¿Cuánto más nosotros no testificaremos de lo que hemos visto, de lo que hemos experimentado? Mi hermano, se nos ordena compartir el testimonio. Dice Salmo 105, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Debemos contar los testimonios que Dios nos ha permitido experimentar en su pueblo. ¿Cuál es el valor de un testimonio? Bueno, el testimonio es único, no hay ninguno igual, es personal, es fácil de entender. Usted es la autoridad porque ha podido experimentar aquello que cuenta. Y por último, a las personas les gusta oír historias personales que les permita reflexionar y cambiar. Dice Pedro en 1 de Pedro 3:15 que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, hermanos, el Señor nos está dando esta buena oportunidad de expandir el evangelio. No callemos, evangelicemos. Miremos a nuestro alrededor, cuántos se van a perder por nuestra negligencia de no predicarles. No callemos, evangelicemos. Tú y yo somos los atalayas de Dios y tenemos la misión de evangelizar, de predicar, de exhortar, de amonestar, de advertir, de ayudar para que muchos sean salvos. Hagámonos el compromiso a partir de hoy a buscar oportunidades, a buscar medios para expandir el evangelio. Usemos todos los medios necesarios. Podemos usar Facebook, podemos usar YouTube para predicar, los mensajes en textos, las cartas que enviamos a las personas con las cuales tratamos, a través de nuestro teléfono. Cuando hablamos con alguien podemos testificar, podemos hablar del evangelio, y también en el ámbito personal, de persona a persona, podemos cumplir con este mandato que Dios nos da a nosotros, los que hemos sido ya salvos por Él. Él nos dice: no calles, evangeliza.
Que Dios te bendiga.